Moratalaz es un distrito populoso de Madrid, situado al borde de la M30 y delimitado por otras importantes vías de comunicación, como la M40 y la autovía del Mediterráneo. El distrito está dividido en diferentes barrios, como Pavones, Fontarrón o Vinateros. De zona de pequeñas casas de campo, pasó en los años 60 a convertirse en barrio dormitorio de la capital, a partir de la colonia del Ferrocarril, situada en un apeadero de la antigua línea Vicálvaro-Madrid. Divide el barrio la calle Camino de los Vinateros, que era la carretera para el trasiego de productos agrícolas con La Mancha. Todavía en el Moratalaz de hoy conviven los edificios que recuerdan el boom urbanístico de los años 60 del pasado siglo con modernos inmuebles que señalan el desarrollo de este barrio. En el centro del barrio, en una zona de viviendas muy humildes, comenzó a surgir hace 40 años la parroquia dedicada a la presentación de Nuestra Señora, lugar de encuentro y oración para la comunidad cristiana. Vemos ya convertida nuestra parroquia y nuestro templo, sencillo, alegre, un templo de barrio pero acogedor para el Señor. Lo vemos convertido, gracias al amor que tiene la gente a la Eucaristía, en un centro permanente de adoración eucarística. Es un regalo para todo Madrid, pero sobre todo para la zona este de Madrid. Y así estamos orgullosos de la gente y sobre todo, pues, qué bien ha podido realizar y sigue realizando su objetivo, la obra de la Iglesia, a la que está confiada la parroquia, y es presentar a todos, con la vida y la palabra, lo grande que es ser cristiano, ser Iglesia. El actual párroco llegó al barrio hace 40 años. En el barrio viejo de Moratalaz comenzó su labor pastoral, aprovechando los espacios disponibles. Una nave industrial fue el primer templo provisional, al que se accedía a través de una escalera de avión, pues no tenía puerta. En 1984, el cardenal Suquía bendice y coloca la primera piedra del templo parroquial, encomendado a la obra de la Iglesia, una nueva forma de vida consagrada, al servicio de la evangelización, aquí también a través de numerosas iniciativas en favor de las gentes del barrio. La Iglesia tiene en sí la misma misión de Cristo. Cristo se ha quedado en ella con su vida, misión y tragedia. Y ella tiene la necesidad y la urgencia de comunicar toda la vida infinita que tiene dentro de su seno a todos los hombres, y a través de la parroquia llegar incluso a aquellos que nunca vinieran a buscarla. Con este fin, la Madre Trinidad ideó los enlaces de casa, que es un grupo específico para unir de alguna forma los bloques de la feligresía con la parroquia, para informar de todas las necesidades espirituales y materiales. A través de las visitas parroquiales que se hacen periódicamente, también la parroquia lleva a todos la luz de Cristo, a todas las familias. Es un medio precioso para llevar a cabo la tarea misionera de la Iglesia. Para mostrar a todos el verdadero rostro de la Iglesia, Madre Trinidad, nacida hace 80 años en el municipio sevillano de Dos Hermanas, funda la obra de la Iglesia. A ella pertenecen sacerdotes, seglares, consagrados y consagradas. El instituto recibió de Juan Pablo II, en 1997, la aprobación como institución eclesial de derecho pontificio. En la actualidad, son unos 250 consagrados y consagradas y varios miles de militantes que quieren ser, como el grupo que anima a esta parroquia madrileña, testimonio vivo de un profundo cristianismo, como escribía su fundadora. La obra de la Iglesia nació en el alma de su fundadora, la Madre Trinidad, aquel 18 de marzo de 1959, hace ahora 50 años. En aquel día Dios, de una manera sencilla, pero totalmente extraordinaria, en luz y en sabiduría, introdujo a la Madre en su seno. Le hizo vivir y descubrir la vida íntima de la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el misterio esplendoroso de Cristo, la maternidad divina de María, la realidad de la Iglesia como perpetuación de todo este misterio durante todos los tiempos. Y a la vez la marcó con una misión: vete y dilo, esto es para todos. Desde entonces la vida de la Madre Trinidad es proclamar, cantar y morir de tanto cantar, como dice ella, la riqueza, la belleza, la esplendidez de la Iglesia. Una nota característica de esta institución es la devoción a la Eucaristía, que se manifiesta en la adoración permanente al Santísimo.
En esta parroquia, 280 personas se han organizado para hacer turnos y acompañar al Señor a lo largo del día. Decía Madre Trinidad, con Jesús en el sagrario, desahogando el corazón, qué bien se está. El templo actual se terminó de construir en 1985. Una talla de Cristo crucificado y de la Virgen Inmaculada preside en el templo, que está dedicado a la presentación de Nuestra Señora. Este es el motivo que ilustra una vidriera situada en el presbiterio. El relato hace referencia a una antigua tradición cuyo mensaje es la entrega total de María a Dios. Dos juegos de vidrieras con un sentido catequético complementan el adorno del sencillo templo. En un lado nos encontramos las referencias a Cristo, la imagen de María, la primera creyente, y la Iglesia representada por las llaves que hacen referencia a Pedro. En la otra serie se recuerdan los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Precisamente alrededor de estos sacramentos se trabaja para implicar a las familias en la educación de la fe de sus hijos. La Madre Trinidad nos recuerda muy a menudo la importancia extrema del seglar dentro de la Iglesia. Entonces, nosotros, al estar en medio del mundo como seglares, tenemos la grandísima misión de transmitir todo esto a los demás. Somos la luz y la sal de la tierra y entonces debemos, con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestros actos, hacer llegar a todos la riqueza, la hondura y la hermosura de la Iglesia tal y como es, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la parroquia tenemos múltiples actividades y nosotros estamos encantados de aportar nuestro granito de arena en la medida de nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, ya sea con cursillos de matrimonios, con grupos de liturgia, con la adoración permanente, organizándola, incluso con nuestra propia experiencia personal, profesional, tanto si es grande como pequeña, lo importante es estar ahí, siempre, estar ahí, ofreciéndonos siempre para lo que haga falta con la Iglesia. En este año en que el Cardenal de Madrid está trabajando tanto por la familia cristiana, nosotros estamos muy contentos de poder decir que aquí, en la parroquia, es donde nosotros aprendemos a vivir en familia de la misma familia divina, ¿no? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que viven pues infinitamente felices. Nosotros lo vivimos aquí profundamente y empezamos desde pequeños con nuestros hijos, pues trayéndoles a recibir los sacramentos. El sacramento del bautismo es el primero que reciben, que quita de un plumazo el pecado original. Y entonces nace en ellos la vida de la gracia, esa vida de la gracia por las que se van llenando de la vida de la Iglesia y se quedan injertados como hijos de Dios, ¿no? Nosotros les ayudamos, pues venimos en familia a la misa los domingos, que es el eje principal de la semana, la misa familiar de 11, donde todos vamos aprendiendo gradualmente a valorar y a vivir la Eucaristía, que es el eje central de la vida cristiana, ¿no? Los niños luego pues se van formando en actividades que tiene la parroquia, como es la catequesis de primera comunión, de poscomunión, de confirmación. Tenemos ahí en esos intervalos de edades los hogares juveniles, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Que ellos vienen cada semana, reciben formación espiritual, tienen unos juegos, actividades lúdicas, entretenidas, y además conviven con otros niños que tienen sus mismas inquietudes, que también están aprendiendo la vida de Dios desde la parroquia, están aprendiendo a ser Iglesia y lo que eso supone en su vida, ¿no? Algo tan importante cuando viven en un mundo que, bueno, pues que vive totalmente de espaldas a Dios. Fuera de la parroquia nadie les habla de Dios. Entonces aquí ellos conectan esa coherencia de vida parroquial, de vida familiar y de amistades. Venimos hoy, Jesús, a acompañarte, venimos a alegrar tu corazón, queremos verte, acercar a Jesús a todos. Catequesis, sacramentos, hogar juvenil, visitas a enfermos, reparto de alimentos, ayuda a familias necesitadas, adoración a Cristo, Eucaristía, todo para mostrar el ser y la riqueza de la Iglesia, como decía Madre Trinidad, buscando solo la gloria de Dios. La obra de la Iglesia, como aquí en Moratalaz y en otras parroquias españolas y de Italia, está trabajando en Ecuador y en Sudán, a través también de casas de apostolado, jornadas de orientación juvenil, campamentos, numerosas actividades para atraer a hombres y mujeres de nuestro tiempo y posibilitarles el encuentro con Dios. Como resumía Madre Trinidad, ser Iglesia y hacer de todos Iglesia. tienes mi corazón tan solo para ti, sonríe ya al ver todo.
Buenos días, amigos del Día del Señor. Vamos a participar en la celebración de la Eucaristía de este domingo, séptimo del tiempo ordinario. En la parroquia, presentación de Nuestra Señora de Madrid, en el barrio de Moratalaz. Preside nuestra celebración don Pablo Martínez González, vicario parroquial y miembro de la obra de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Quiero en nombre de nuestra parroquia dirigir un saludo muy cariñoso a todos los enfermos que nos pueden estar oyendo. Son los preferidos del Señor. Y son hacia los que se dirige siempre este programa de la televisión que se ha llamado desde el principio el Día del Señor. Hoy, desde aquí, se retransmite este programa desde nuestra parroquia de la Presentación de Nuestra Señora, la Virgen Niña, del barrio de Moratalaz, de Madrid, que está dedicada, está encomendada por los obispos a la obra de la Iglesia desde hace 42 años. Y precisamente a la obra de la Iglesia que este año está de fiesta, porque está celebrando el 50 aniversario de su fundación, las bodas de oro de la obra de la Iglesia. Todos queremos, y lo vamos a conseguir, que nuestra celebración sea viva, sea sencilla y sobre todo participada por el pueblo de Dios, que es lo que quiere la Iglesia, que participe el pueblo. Y queremos que se le vea una vez más vibrando de amor al Señor, de alegría, de devoción, de fe viva, en torno al altar de Dios y en torno a la Virgen, bajo su advocación de su presentación de niña en el templo, Nuestra Señora, nuestra Reina. Y eso en el domingo, el Día del Señor. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios en este domingo. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed del pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. Pero tú no me invocabas, Jacob, ni te esforzabas por mí, Israel. Me avasallabas con tus pecados y me cansabas con tus culpas. Yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados. Palabra de Dios. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la saña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije: Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. A mí, en cambio, me conservas la salud. Me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. En Él todo se ha convertido en un sí. En Él todas las promesas han recibido un sí. Y por Él podemos responder amén a Dios para gloria suya. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Palabra de Dios.
del Aleluya nos disponemos a escuchar el Evangelio de este domingo. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. El Evangelio que será proclamado por Carlos Tauriz, sacerdote también de la obra de la Iglesia, y que ha sido una vocación que ha surgido en esta parroquia de Moratalaz. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4, llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Señor Jesús. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Qué palabras más sencillas de Jesús y, sin embargo, qué profundas. Palabras que encierran un gran misterio, el misterio de la misericordia infinita de Dios. Y son palabras que encierran un gran misterio porque verdaderamente nuestra miseria es muy grande, pero sobre todo porque el amor de Dios es infinitamente grande. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué infinitamente grande es Dios! Dios es como esa catarata infinita de infinitas perfecciones. Dios es todo el amor, Dios es toda la juventud, Dios es toda la belleza, Dios es toda la paz, toda la justicia. Dios es todo lo que puede ser. Y ese volcán encendido de amor y esa luz resplandeciente de sabiduría que es Dios, Él se lo está disfrutando, lo está viviendo, lo está gustando y está haciendo que Él sea completamente feliz. ¡Qué feliz es Dios! Que no necesita de nada ni de nadie para ser lo que es, que no nos necesita para ser feliz. Y menos mal, porque si no, muchas veces no lo sería, porque nosotros muchas veces no somos buenos. ¡Qué feliz, qué grande, qué perfecto, qué excelso es Dios! Infinitamente por encima de nosotros. Y sin embargo, Dios, cuando en ese amor infinito que Él es, que Él tiene, aún más, con esa expresión tan
tan profunda de la Madre Trinidad, que Él se es, porque nadie le ayuda a serlo, porque lo es porque Él puede, en ese amor que Él se es, viene a ponerse en contacto con nuestra miseria. Y el amor puesto en contacto con la miseria se llama misericordia. Dios no puede tener misericordia para consigo mismo, porque en Él no cabe ni una pizca de miseria. Él es todo perfección, todo santidad. Somos nosotros los hombres los que estamos llenos de miseria. Y estamos llenos de miseria no solo porque seamos criaturas mucho más imperfectas que Dios, no es por eso, sobre todo es porque hemos pecado. El pecado es la locura más terrible que podemos hacer los hombres. Un hombre pequeño, insignificante. Yo, que le digo, me pongo delante del Creador de Dios, que es infinito, y le digo, no te quiero servir, no te necesito. Eso es el pecado. ¡Qué locura del hombre! Y claro, por eso nos quedamos en la más absoluta miseria, porque si no tenemos a Dios, no tenemos todo lo que Él es. Y nos quedamos sin nada, y para siempre sin nada. El pecado deja al hombre sin ningún sentido. Menos mal que Dios, que es infinitamente bueno. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Que no nos quiere dejar solos, que no se resiste a vernos así, manchados y destrozados, y decide venir a salvarnos. Y entonces Dios, que es el amor infinito, se pone en contacto con nosotros y surge la misericordia. Y Dios encarnado, Jesús, es la misericordia infinita encarnada. Y ya está en la tierra la misericordia infinita de Dios para salvarnos. Y ya lo tenemos entre nosotros. Y se ha querido hacer tan cercano a ti, que resulta que es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y por eso Jesús, el hombre Dios, el hombre grande, la misericordia infinita encarnada, nos trae la salvación del Señor. Nos trae toda la felicidad que Él tiene y que se disfruta con el Padre y con el Espíritu Santo, para ti, para nosotros, para cada uno, para que puedas ser feliz. Dios nos trae la salvación. Y Jesús quiere pronunciar para cada uno de nosotros esas palabras tan bonitas. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Qué a gusto nos sentimos cada vez que recibimos el perdón de los pecados en la confesión. Pero eso, si es así, es porque Jesús nos lo ha ganado con su sangre, con su muerte en la cruz. Pero es que esto no se para aquí. Jesús ha querido que esta salvación, que esta felicidad, permanezca para siempre con nosotros aquí en la tierra. Hemos escuchado este pasaje estupendo del Evangelio. Este pasaje en el que San Marcos nos contaba que aquella casa estaba abarrotada de gente, más o menos como nuestra iglesia hoy. Estaba abarrotada de gente, no cabía nadie más. La casa para los apóstoles es signo de la iglesia. La iglesia en la que Jesús está, en la que Jesús enseña, en la que Jesús cura. 3 cosas. Y hoy, a través de la iglesia, Jesús sigue haciendo estas 3 cosas. Porque Jesús está en la iglesia. Porque el mayor tesoro de la iglesia no es otro que el mismo Dios. La iglesia es santa porque está Dios en ella. Porque Dios vive de asiento en su seno. Porque Jesús se ha quedado con nosotros y nos ha traído al Padre y al Espíritu Santo. Y entonces en la iglesia está Dios. Y está Dios dándonos toda su vida. Y está Dios adornando y embelleciendo a la iglesia, haciéndola esa ánfora preciosa, repleta de divinidad. Y Dios, que ha adornado la iglesia, que la ha puesto preciosa como una novia que se engalana el día de sus bodas, ha llenado esa ánfora de todas las riquezas infinitas que Dios es y que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso la iglesia tiene capacidad
de llenar a todos los hombres del mundo de felicidad. Jesús está en la Iglesia. Jesús enseña en la Iglesia. Como la Iglesia tiene toda la riqueza de Dios, tiene también su sabiduría. Y por eso, cuando la Iglesia habla como Iglesia, no se puede confundir. ¡Qué alegría que en este mundo haya una voz que no se puede equivocar! La voz de la Iglesia. Porque es Cristo el que habla a través de la Iglesia. ¡Qué alegría que podamos acudir a una voz que nunca nos puede engañar! Es la Iglesia. Nosotros, los hijos de la Iglesia, los hombres, muchas veces nos equivocamos. Y muchas veces pecamos. Y muchas veces ofendemos a Dios. Y voluntariamente. Nosotros somos los pecadores. Pero la Iglesia no. La Iglesia es santa como Dios es santo. En la Iglesia Jesús enseña. Y en la Iglesia Jesús cura. Jesús quiso dejar ese don preciosísimo del perdón de los pecados a unos hombres pobres, también ellos pecadores, los apóstoles, y los apóstoles a sus sucesores, que son los obispos, y a los que colaboran con ellos, que somos los sacerdotes. ¡Qué regalo! ¿Os imagináis qué pasaría si no se nos pudieran perdonar los pecados? Qué terrible, ¿verdad? Pero no, el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que nos ha dejado un sacramento, el sacramento de la misericordia, para que podamos, siempre que queramos, 70 veces 7, purificar, lavar nuestra alma, para quedar limpios, para vivir esa vida maravillosa que Dios tiene para nosotros. Jesús es la promesa cumplida, nos decía San Pablo en la segunda lectura. En Él todas las promesas han recibido un sí. Él es el centro de la historia. Él es el que vive permanentemente en la Iglesia. Él es el que nos da toda la vida de Dios. Él es la misericordia infinita encarnada. Vamos a amarle, vamos a responderle, vamos a decirle que al menos queremos aprovecharnos de su misericordia. Vamos a ser malos muchas veces, es verdad, pero por lo menos vamos a aprovecharnos de su misericordia. Vamos a decirle que sí, todas las veces que podamos. Vamos a evitar el pecado como lo más terrible que podemos tener en nuestra vida. Vamos a conocer y amar esa casa donde Él está, donde Él enseña, donde Él cura, que es la Iglesia Santa de Dios. Vamos a amar a la Iglesia. Vamos a aprovecharnos de todos los medios que ella nos da para salvarnos. Vamos a pedirle de una manera muy especial a María, Reina y Madre de Misericordia, que ella, que quiere llevarnos a todos al seno del Señor, que quiere abrazarnos como madre, que quiere darnos a su Hijo, nos ayude a valorar, a conocer, a ser testimonio vivo de Iglesia. ¿Os imagináis qué pasaría si todos los bautizados del mundo fueran profundamente cristianos, estuvieran profundamente orgullosos de lo que son por ser cristianos, por ser Iglesia, y lo manifestaran a todos? Vaya cambio, ¿verdad? Pues eso es lo que el Señor nos pide. Que estemos orgullosos de ser cristianos, que no tengamos ninguna alegría más profunda que ser de esos, privilegiados del Señor, que se aprovechan de su misericordia y que quieren llevar este privilegio a todos los hombres del mundo, porque Dios y su misericordia son para todos los hombres. Vamos a pedirle de una manera muy especial a la Virgen por el pueblo judío. En Él nació Jesús. A Él el Señor le hizo todas aquellas promesas, a los patriarcas, a los profetas, esas promesas que se cantan en los salmos, esas promesas de las que Jesús es la plenitud. Vamos a pedirle a la Virgen que también el pueblo judío de hoy acepte al Señor, a Jesús, como el Mesías anunciado. Ellos son los primeros llamados a entrar en la casa del Señor, en la Iglesia de Dios. Ellos son el pueblo elegido de Dios. Tenemos que amarlos.
Ellos están llamados los primeros. Vamos a pedir para que reconozcan al Señor y para que así, hechos uno con Pedro, con la iglesia de Pedro, la única iglesia, podamos todos juntos celebrar la Eucaristía, podamos todos juntos aprovecharnos de la misericordia de Dios y podamos todos juntos en ese redil grande del buen pastor llegar un día a ese seno anchuroso, calentito de nuestro Padre Dios, a esa nueva Jerusalén, donde el Señor quiere que vivamos para siempre y bebamos de la divinidad infinita, de la felicidad eterna que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos escuchado a Pablo Martínez, vicario parroquial, joven sacerdote, no lleva un año de ordenación, que ha comentado la palabra de hoy, el Evangelio, y nos ha puesto ante este Dios, este Jesús, misericordia, partiendo de esa imagen de Cristo, de Jesús, que cura. En el Evangelio hemos visto aquel paralítico, y nos recordaba que en aquella casa, imagen de la Iglesia, estaba Jesús. Jesús que está en la Iglesia, que enseña a través de la Iglesia y que cura también a través de la Iglesia. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Dios Todopoderoso y pidámosle que venga en ayuda de su pueblo y lo socorra en sus necesidades. Por la Santa Iglesia de Dios, para que derramando sobre los hombres la sangre divina que le ha entregado su esposo, Cristo Jesús, los purifique, los santifique y aparezca ante la mirada del mundo entero como la donadora de la divina misericordia. Roguemos al Señor. Por el Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles, para que el Espíritu Santo les ilumine y puedan cumplir con solicitud su tarea de pastores del pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Por la Madre Trinidad, fundadora de la obra de la Iglesia, a la que está encomendada nuestra parroquia, para que con la ayuda poderosa del Señor pueda realizar su misión de ayudar al Papa y a los obispos a presentar a todos los hombres el verdadero rostro de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por los matrimonios cristianos, para que mantengan su unión y gozo en el Señor rodeados de sus hijos, y bajo el amparo maternal de María, llenen el plan de Dios sobre la familia. Roguemos al Señor. Por los enfermos y todos los que sufren en el cuerpo o en el alma, para que no olviden que son los preferidos de Jesús, encuentren en nosotros la ayuda que esperan y necesitan, y abrazados a la cruz del Señor, colaboren con Él en la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Dios de la libertad y de la paz, que en el perdón de los pecados nos has dado parte en la nueva creación. Escucha la oración de tu Iglesia y haz que nuestra vida, reconciliada en tu amor, sea anuncio y alabanza de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluida la liturgia de la palabra, vamos a preparar el altar, las ofrendas para la liturgia eucarística. Esos dones que acercan al altar unas niñas de la obra de la Iglesia que traen el pan y unos adolescentes que traen el vino. Son los grupos de posconfirmación de esta parroquia.
pan y vino que será para nosotros el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Y una familia en esas flores y también en sus hijos ofrecen a todas las familias que asisten a esta celebración, recordando al Dios de la vida, pidiendo también pues por todos los niños, desde los que están en el seno de sus madres hasta los más jóvenes. Dones que nos representan a todos nosotros. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría. Estamos recordando que esta parroquia está encomendada a la obra de la Iglesia. Los 4 sacerdotes que están celebrando pertenecen a este movimiento, a esta nueva forma de vida consagrada, donde hay sacerdotes, hay consagrados y consagradas, y también laicos, familias que pertenecen a esta institución. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con culto reverente, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos para glorificarte nos obtengan de ti la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo Antonio María y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Pues este saludo de paz lo hacemos como siempre, como cada domingo, extensivo a todos vosotros que seguís nuestro programa, que seguís esta celebración. Es vero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El próximo domingo, como veían antes, celebraremos la Eucaristía en la parroquia Santa Teresa y Santa Isabel de Madrid, recordando también y celebrando ese día, el Día de Hispanoamérica. Ya saben que
Si quieren volver a ver nuestro programa, pueden hacerlo en la página web de Televisión Española, www.rtve.es. Este año esta parroquia y la obra de la Iglesia a la que está encomendada están celebrando estos 50 años de la fundación de esta nueva forma de vida consagrada, de vida religiosa, que fue fundada por Madre Trinidad, una sevillana que hoy cuenta con 80 años y que vive en Roma, para dar a conocer el verdadero rostro de la Iglesia, como ella decía. A esta obra de la Iglesia pues pertenecen sacerdotes, en la actualidad son unos 40, y también consagrados y consagradas, y seglares, familias que quieren formar parte de este movimiento. El próximo miércoles 25 de febrero comienza la Cuaresma. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Precisamente Benedicto XVI, en su mensaje para la Cuaresma de 2009, ha propuesto 3 prácticas penitenciales a las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran valor, como son la oración, el ayuno y la limosna. 3 ejes sobre los que la Cuaresma pues va también girando. Y en su mensaje para este año, para la Cuaresma de este año, el Papa se detiene en el ayuno, preguntándose qué valor y qué sentido tiene para nosotros, los cristianos, privarnos. Y recuerda que en la Sagrada Escritura aparece el ayuno como ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Y el ayuno, recuerda el Papa, se nos ofrece como medio para recuperar la amistad con el Señor. Pero es Jesús en el Nuevo Testamento, prosigue Benedicto XVI, quien indica la razón profunda del ayuno. El verdadero ayuno, repite en otra ocasión el Divino Maestro, consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y el Papa recuerda cómo la práctica del ayuno está presente en la primera comunidad cristiana, en los padres de la Iglesia, todos los santos recomiendan esta práctica. Reconoce el Santo Padre que ha perdido un poco su valor espiritual, precisamente en una cultura marcada por la búsqueda del bienestar material. Para los creyentes, dice el Papa, ayunar es en primer lugar una terapia para curar todo lo que les impide conformarse a la voluntad de Dios. Y la Cuaresma, dice Benedicto XVI, podría ser una buena ocasión para retomar las normas contenidas en los documentos de la Iglesia cuando hablan sobre el ayuno y dar valor al significado auténtico y perenne de esta antigua práctica penitencial, que puede ayudarnos a Oremos. mortificar nuestro egoísmo y abrir sobre todo el corazón al amor de Dios. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
Concluimos aquí nuestra celebración recordando ese gesto de Jesús de curar a aquel paralítico, recordando también la fe de aquellos que llevaban al paralítico al encuentro con Jesús. Es Jesús quien nos mira, Jesús quien quiere sanarnos, curarnos. Buen domingo y feliz semana.